Tu fidelidad, Señor, es grande, maravillosa, es incomparable. Gracias, Señor, gracias una vez más por permitirnos conectarnos aquí con los hermanos. En este tiempo maravilloso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tú, tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos puedas dar a cada uno de nuestros hermanos discernimiento y comprensión de tu palabra, para que así podamos ser edificados, Señor, como a ti te place. Te entregamos este tiempo, te entregamos este conversatorio, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor, para que bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí presentes, y a todos los hermanos que nos estarán viendo en este conversatorio por diferido, Señor. Te entregamos la vida de cada uno de nuestros hermanos, su familia, Señor, y te entregamos todos los elementos de este conversatorio, Señor. Sé tú tomando el control y que tu Espíritu Santo se mueva conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mi hermana Sandy, adelante. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a hacer una pequeña reflexión que está ubicada en la palabra del Señor o basada en la palabra en el Salmos 18 del 32 al 34, que dice de la siguiente manera: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla y para entesar con mis brazos el arco de bronce. El Señor bendiga su palabra. En estos cortos versículos del Salmo 18, el Señor nos revela una perspectiva profunda de nuestra relación con Dios. Nos enseña que Él nos da fuerza, Él nos prepara, Él nos guía y nos da firmeza para que podamos hacer las cosas que Él dispuso para que hagamos con diligencia. Si colocamos nuestra confianza en el Señor, Él nos cubre, Él nos dirige con el poder de su Espíritu. Nos ayuda por la fe, ya que no andamos en la carne. Y es aquí también cuando podemos aplicar Proverbios 3:6, donde dice que no andamos en todos nuestros caminos, sino que le reconocemos a Él en nuestros caminos. Voy a buscarlo de todas maneras para leerlo, de ser posible, directamente. Proverbios 3:6. Buscarlo aquí rapidito. Leer exactamente qué es lo que dice. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es textualmente lo que dice el Proverbios 3:6. Cuando dice que, volviendo al Salmo 18, cuando dice que Él hace, o Él es, pues, quien hace mis pies como de cierva, nos está comparando con un ciervo silvestre. Esto es un animalito que vive en las montañas, en lo alto de las montañas, y puede escalar montes muy altos sin caerse. Asimismo, Dios nos da fortaleza y agilidad en medio de las dificultades. Nos da sabiduría, discernimiento para poder superar las pruebas de la vida en el poder de su fuerza.
en el siguiente versículo, donde dice la palabra que Él adiestra nuestras manos, podemos confiar en el Señor y en que Él permite que tengamos las mejores capacidades para llegar a la excelencia en lo que estamos haciendo y hacer frente a los retos que se nos presenten en la vida de la mejor manera posible. Es así como debemos ser diligentes en ponernos en acción y andar en los principios de la palabra de Dios para que podamos hacer o asumir retos que antes nos parecían imposibles. Todo a fin de mostrar la gloria de Dios para bendición propia y también bendición de los demás hermanos quienes nos miran muchas veces como ejemplo en la fe. Entonces, bueno, esa fue la pequeña reflexión referente al Salmo 18 que les traje el día de hoy. Voy a hacer una pequeña oración. Para fin, te adoramos, Señor, por permitirnos acercarnos a ti, a tu palabra, mediante estos tiempos, Señor, de clases donde estudiamos, donde meditamos en tu palabra, Señor. Gracias porque solo en ti podemos lograr cada meta, solo en ti podemos lograr superar cada dificultad y poder superar en la vida cada situación como si anduviéramos sobre esos problemas, sobre esas peñas, sobre esas montañas, sobre esas dificultades, como si pudiéramos volar o superarlas, porque tú eres quien pone nuestros pies sobre peña, o sea, sobre piedra fuerte, sobre piedra firme, y podemos andar allí con valentía y superar cada situación que se nos presenta en la vida de la mejor manera posible, todos si te seguimos, todos si te buscamos, Señor, todos si te obedecemos. Te damos gracias porque lo hacemos en ti para mostrar tu gloria, Señor, y tu poder a todos, Señor, el que requiera, Señor, y vea los testimonios que has hecho en nosotros. Gracias porque nos rescataste, gracias porque hasta acá nos has traído y nos has pulido, nos sigues puliendo, Señor, como esas piedras vivas que somos también. Te damos las gracias una vez más por tu salvación, por hacernos parte de la familia de la fe. Y te entregamos nuevamente este tiempo en tus manos, Señor, y nos rendimos nuevamente ante ti. Abre, Señor, aún más nuestro entendimiento para poder llevarnos de este tiempo conocimiento de ti, Señor, revelación de ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano Sandy, gracias por llevarnos en la palabra del día de hoy. Que el Señor la siga bendiciendo grandemente, mi hermano, y a su familia. Le enviamos un fuerte abrazo y saludo a su familia. Bueno, mis hermanos, entramos lo que corresponde a este contenido número 6. Brevemente vamos a ir tocando algunos puntos específicos. Bueno, siempre recordamos y siempre te dejamos con claridad la importancia de ir viendo lo que son las clases y el contenido para traer de cierta manera una base de lo que es el contenido y así podamos interactuar un poco mejor con quizás algunos aportes, algunas inquietudes, algunas dudas que podamos tener para ir subsanando en este conversatorio y permitir entonces ser los unos o los otros edificados y bendecidos con este contenido que nos trae la noche de hoy. Pero mis hermanos, aquí comenzamos con este contenido número 6 y con
un poderoso milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección de Lázaro. Vemos esto en la palabra del Señor del 1 al 46. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, estando por la ciudad de Betabara, es donde es notificado de la situación que tenía Lázaro. Vemos cómo en sentido, él en completa paz, la prioridad, a pesar de la cercanía que podía tener nuestro Señor Jesucristo con la familia, con Lázaro y con su familia, sabiendo y entendiendo que esta casa era el centro de operaciones estratégico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que eran las regiones cercanas a la región de Judea. Es importante tener contextualizado este punto específico. Sabemos y entendemos que había una cercanía con esta familia porque era de tanta confianza que ellos se quedaban en esta casa a razón de que no podían quedarse en Jerusalén por todo esta parte de los líderes religiosos con la gran oposición que tenían sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su ministerio y todo aquel que le acompañara. Vemos cómo este maravilloso milagro que se genera, pero realmente nuestro Señor Jesucristo sabía y lo entendía en esta porción de la palabra, que Él siempre dijo que Lázaro no estaba muerto, sino que simplemente dormía. Sabía que a través de Él iba a ser glorificado el Padre, a través de ese poderoso milagro que tuvo grandes testigos, seguidores del Señor y por supuesto muchas personas incrédulas, muchos líderes religiosos que se ponían a estas circunstancias. Vemos que a pesar de estas circunstancias, pasaron 4 días donde ya estaba Lázaro sepultado y las dos hermanas completamente desconsoladas, y que estábamos conversando el conversatorio pasado de Marta y María, un poco las personalidades de cada una de ellas. Vemos cómo, a pesar de esas circunstancias, Marta y María tenían una gran fe sobre el Hijo de Dios. Sabía quién era. Y es donde le comentan que esto no fuera el Señor Jesucristo. Realmente no tenían conocimiento de lo que estaba por venir y las bendiciones que iban a llegar a través de este poderoso milagro. Y es donde vemos, donde muchos judíos creyeron en el Hijo de Dios a través de este milagro, al ver que el poder y la autoridad de resucitar de los muertos. Pero seguimos viendo cómo estos líderes religiosos seguían ciegos a tales milagros y desesperados por perder esa credibilidad entre el pueblo. Un aspecto bastante fundamental. Mis hermanas, mis hermanos, voy a seguir avanzando en algunas enseñanzas particulares, pero si ustedes desean sobre un punto particular, desean ustedes hacer una pequeña intervención, levante su mano y así vamos avanzando, y si necesitan hacer un aspecto o un aporte o alguna pregunta sobre los puntos que estamos tocando ahorita, un pequeño resumen sobre cada uno de los aspectos que consideramos que todo es muy relevante, pero estamos tocando algunos puntos específicos, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta. Vemos un poco más adelante, también tocamos lo que era la enseñanza sobre la indulgencia, la fe y la humildad. Eso lo vemos en Lucas 17, del 1 al 10, donde nos enseña y nos permite en esta porción de la palabra que debemos perdonar las veces que sea necesaria. Debemos aumentar la fe, que seamos como esos granos de mostaza, muy pequeños, pero que puede llegar a grandes alturas. Que entendamos
que nosotros en nuestras capacidades de este mundo, que son muy finitas, pero que con nuestro Señor Jesús podemos rogar y podemos pedirle a Él. Nos enseña que debemos ser humildes y sencillos en todo. Si tenemos, cuando tenemos un siervo, que lo dice en la palabra, y no hace sus obligaciones, le siguen colocando funciones adicionales sin dar descanso. Y le dice que es un inútil por no hacer lo que se había mandado. Que ni le permite que se siente en tu mesa para comer o beber. Tenemos también lo que es la enseñanza, un poco más adelante, de lo que es la segunda venida de nuestro Señor. En ese mismo capítulo 17 de Lucas, donde nos enseña que ya el reino de Dios estaba en el mundo a través y únicamente a través de Él. Pero que esa segunda venida nadie va a saber el tiempo, sino el único que lo sabe es el Padre. Y que esta vez no va a venir como primeramente vino, sino que esta vez va a venir como un relámpago para hacer juicios sobre justos e injustos. Y vemos cómo nos enseña lo que pasó en Noé con Lot y cómo esos justos e injustos perdieron a sus seres queridos y conocidos para poder seguir la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Vemos también un poco más adelante la parábola de lo que es el fariseo y el publicano. Nos enseña en esta porción y el capítulo siguiente de Lucas la necesidad de orar siempre y no desmayar. A pesar de no tener respuesta, debemos buscar al Señor en clamor de día y de noche sin cesar. La importancia de esa oración, mi hermano. Que no podemos perder la fe y que debemos alinearnos a la voluntad del Señor y no a la nuestra. Porque a veces queremos obligar completamente a lo que es la voluntad del Señor y las cosas no se manejan de esa forma. Y que a veces el silencio es parte de una respuesta. Pero que nuestro sentir debe de ser de orar en todo tiempo. Y ahí es donde se nos hace la comparación de la manera como ora un fariseo, ese fariseo que coloca en el ejemplo una persona que es orgullosa, un ególatra, que se puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún así como este publicano. Muy diferente como ora el publicano, que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Por supuesto que ante los ojos de nuestro Señor, Él justificó al publicano por esa humildad, ese desprecio propio y sinceridad. En cambio, rechazó la plegaria de ese fariseo por su satisfacción propia, orgullo y sinceridad. Vemos un poco más adelante, y es importante, lo que es la explicación acerca del divorcio. Lo vemos en Mateo 19 y en Marcos 10, lo cual nos habla sobre dos grandes escuelas judías de aquel entonces. La Itiel, que estaba inclinado a ese lado liberal, lo cual tomó con gran popularidad tener a la mujer como objeto y ser sometida a los malos tratos, y que podría repudiar a su mujer por cualquier circunstancia. Eso es lo que procesaban dentro de esta escuela judía. También tenemos la Chamay, que era un poco más conservadora e indicaba que la única manera de repudiar a su mujer era por adulterio o infidelidad. Pero aquí es donde viene la maravillosa enseñanza en sabiduría y en amor de nuestro Señor Jesucristo, y ajustado, por supuesto, a la maravillosa palabra, que dice sobre esto, decidir sobre este tema, y se va a los orígenes de la creación, donde la mujer y el hombre están unidos. Cuando están unidos, nadie los puede separar, porque son una sola carne.
y nadie puede repudiarse a sí mismo, siendo ya que somos una sola carne. Amén. También tenemos un poco más adelante, bienvenida a nuestra hermana Solina, seguimos adelante con el conversatorio. Bien, un poco más adelante también tenemos dentro de esta primera parte, de este contenido 6, lo que es la mujer sanada de su enfermedad. Bien, dentro de esto en Lucas 13 tenemos esta porción de la palabra, lo cual nos enseña cómo se desmonta todo el discurso falso al decir en este punto una mujer que estuvo encorvada durante 18 años y que nuestro Señor Jesucristo sanó en otro nuevamente día de reposo, lo cual se ve la hipocresía de estos líderes religiosos, pero el Señor desmonta todo ese discurso al decirle que es más importante desatar a sus animales para tomar agua que ayudar a esta mujer que ha padecido de esta enfermedad durante 18 años. Es la verdad y es una parte y es una prédica que vi hace pocos días, mis hermanos, lo cual nos habla sobre algunos reposos bíblicos. Nos habla que Dios reposó al séptimo día en la creación. También nos habla de lo que es el reposo de la ley, donde en este punto particular nos habla de que muchos guardaban el día de reposo, pero que no reposaron en Dios y no fueron parte del pueblo que entrara en la tierra prometida, por desvirtuar lo que era verdaderamente el día de reposo. También nos habla del reposo en Dios, que solo a través de él tendremos descanso y reposo. No hay nadie que nos pueda ofrecer eso, sino únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de cierta manera, nosotros en este punto podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo desmonta a todos estos líderes religiosos, todos los argumentos que fueron colocados de hombres inmersos en la ley, pero realmente lo que debían buscar en todo momento era glorificar al Padre, glorificar a nuestro Señor en todo momento, a través de ese día de reposo. Nos habla un poco también, un poco más adelante, en el mismo Lucas 13, lo que es la explicación del número de salvos, lo cual nosotros no debemos preocuparnos por cuánto o cuál es el número de los salvos. Por supuesto que debemos ser diligentes y también, como nos demanda, de llevar la palabra a los confines de la tierra. Es un mandamiento, es una comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos realmente estar seguros de que seremos salvos nosotros mismos. Acordamos y debemos que entender que esta puerta es muy angosta. El Señor nos ofrece una puerta bastante angosta y que hay un tiempo limitado para ser salvos. Por supuesto que cree en nuestro Señor Jesucristo, pero también, de cierta manera, nos enseña que es difícil ser discípulo de Cristo, que no es imposible. Y ahí tenemos que tener la diferencia entre un punto y otro. O preguntémoslos al joven rico si el camino era angosto o era ancho, por todas las decisiones que él tomó. Bien, o pregúntale a los apóstoles si era fácil realmente dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo, sabiendo y entendiendo el contexto social, cultural, económico y familiar que había en ese momento. Y lo dijimos en anteriores clases, sabiendo y entendiendo que cuando mayormente una familia era pescador, todos sus descendientes eran pescadores, por poner un ejemplo. O si todos eran carpinteros, en el caso de José, entonces todos tenían que ser carpinteros en su descendencia. Pero en este punto les dijo nuestro Señor dejar todo para seguirme. Entonces esta puerta excluye a muchos, no admite a los desobedientes, no admite a los que meramente procesan obedecerle, sino que de corazón verdaderamente
lo seguimos y somos verdaderos seguidores del Señor. Amén. Tenemos también y continuamos. Adelante, hermana Dari. Sí, hermano Jordi, tengo una duda con relación a los condiciones que tenían que tener los discípulos. En el caso particular, el discípulo nombrado con el nombre que le impuso Jesús, Pedro. Él particularmente dejó su familia, su esposa, su casa, para que pudiera cumplir con lo que le encomendó Jesús. Esa es la duda que tengo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, realmente no, la palabra no nos establece, hermana, el tema de que si verdaderamente tenía la esposa o no en ese entorno, o que si nos, nos habla de la suegra de Pedro. Pedro estaba con su esposa. Correcto, eso sí lo investigué y lo último que pude indagar es que su esposa también se convirtió en discípula, pero como uno de los requisitos que exigió Jesús, que fue así como muy riguroso, es que tenía que dejar todo, todo o sea, sus seres queridos tenía que sacarlo de su vida y tenía que poner de primer lugar al Señor Jesús. Sí, claro, hermana, por supuesto. Y de por sí eso mismo, eso de cierta manera también nos demanda a nosotros. Y lo que estamos hablando un poco, lo que es un poco más que lo estamos conversando, de lo que ha pasado en los tiempos bíblicos, cómo ha pasado, cuántas personas, por lo menos como lo dijimos anteriormente, cuántas personas conocidas, seres queridos, por lo menos en el caso de Noé, que lo estamos hablando, el caso de Lot, también en esa circunstancia perdió a su esposa porque había un mandato de que no tenían que voltear sobre la ciudad y volteó dejando todo el pasado, regresándose prácticamente a todo lo que estaba dejando y por supuesto que pagó un precio sobre esa circunstancia de no obedecer al Señor. Primero Dios, por supuesto, primero Dios. Segundo, por supuesto, lo que es la institución de la familia, que es importante, y así lo declaró, y así lo creó nuestro Padre, nuestro Señor. Claro. Y así adicionalmente, bueno, como dice, primeramente buscar a Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es parte de lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo. No sé si la hermana Sandy quiere complementar un poco y después la hermana Marlene sobre este punto. Adelante, hermana Sandy. Ajá, disculpe, es que no tenía el micrófono, no lo había abierto. Comencé a hablar y el micrófono no lo había abierto. Considero que el Señor dio esa indicación, depende cada caso puntual, porque en ningún momento, por seguir al Señor, nos envía tampoco a desobedecer los mandamientos. Y dentro de los mandamientos está honrar a padre y madre. Ahora, él lo que nos está indicando no es salte de tu familia y vuélvete una persona que nunca más tengas que ver ni con esposa, ni con hijos, ni con padres, ni con tu familia. No es eso tampoco lo que nos está mandando.
lo que nos indica es que el primer lugar debe ser para Él, el primer lugar. Y además están todas las demás, todos los demás mandamientos que debemos seguir. Entonces es como con respecto a los padres, con respecto a las esposas, porque también él nos indicó que estaba de acuerdo con el divorcio. O sea, no es como que me vuelvo cristiano y entonces voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi esposo. Lo que él nos exige es darle prioridad a él, primer lugar a él, y que todas esas demás áreas de la vida estén supeditadas primeramente al Señor y a la relación con Él en un primer lugar, en una primera instancia. Amén. Adelante, Marlene. Gracias, hermana, por ese aporte. Hermana Marlene. Ok. No tiene el micrófono, no están mirando por acá. Vamos a verificar. De acuerdo, si quieres puedes comentar por acá por el chat o puedes compartirlo por el grupo WhatsApp en ese detalle para poder tener esa apreciación y ese aporte suyo que será de gran bendición. Ok, entonces seguimos también en este punto y vemos cómo sigue desmontando nuestro Señor Jesucristo, ¿bien? Y es importante, bueno, lo que nos dice nuestra hermana Sandy sobre este punto. Y es así, y es tal cual. Nosotros no podemos, tenemos que poner primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, debemos buscar primero de Él. Y para eso instauró la familia. ¿Cierto? Estamos juntos, y como lo dice la hermana también con el tema que lo tocamos ahorita, sobre el tema de los divorcios. Estamos casados y somos una sola carne. A partir de este momento que estamos casados, somos una sola carne. Podemos repudiar a nuestra esposa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver todo lo que hagamos dentro para servir al Señor, para honrar al Señor, para glorificar al Señor. Primero lo buscamos a Él, pero ya al ser una sola carne, tenemos que ir juntos. Nos abrazamos y aquí nos vamos de un lado para otro, de este lado vamos a servir, vamos a hacer esto, pero lo tenemos que hacer como una sola carne, un solo ser. Entonces tenemos también un poco más adelante lo que es la cena con el fariseo, lo vemos en Lucas 14, donde nuestro Señor Jesucristo acepta esta invitación nuevamente, pero sabemos que esto tenía lo que era correspondiente a un interés oculto. Pero nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría sigue quitando esos argumentos sobre el día de reposo, con esos ejemplos y esas prácticas cotidianas que hace el pueblo general y estos líderes religiosos, pero sin darse cuenta. Vemos cómo Jesús sana a una persona con acumulación de líquidos. Y donde este milagro lo argumenta como la ley mencionado que se puede sacar un asno o un buey de un pozo en el día de reposo y no se puede sanar a una persona. Que es poco lo que seguimos hablando y lo seguimos contextualizando un poco más arriba. Bien, entonces es un aspecto importante que nos enseña. También un poco más adelante tenemos lo que es la enseñanza acerca del cálculo y el costo. Y eso lo tenemos en Lucas 14, donde nos enseña, nos guía en darnos a conocer que no hay nada en el mundo que sea más importante que seguir a Cristo. Nos tocará a veces aborrecer a familias, seres queridos, y es lo poco que estamos hablando, y hasta nuestra propia vida, para poder ser un discípulo de Cristo. Debemos despojarnos de nuestras decisiones desde nuestras capacidades.
y dejarlas ante la voluntad del Señor. Estamos hablando de poco y estamos hablando de, por lo menos en otros casos, que de repente nuestra familia, que es inconversa, y en el caso de nosotros, mi esposa y yo somos los primeros seguidores del Señor, nuestros primeros evangélicos dentro de nuestra familia, y por supuesto que hay muchas cosas que a ellos no les parece, que no les gusta cómo hacemos las cosas. Pero ahí es donde nos toca nosotros explicar a través de la palabra todo lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado. Y en este punto es donde nosotros tenemos que llevar y predicar esta maravillosa palabra. Y mantenerla en oración, que realmente no entienden de las cosas que venimos nosotros siendo bendecidos por el Señor a través de tomar esta maravillosa decisión de seguirnos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a asumir ese precio de seguir a Cristo? Y es una pregunta que debemos reflexionar y asumirla como tal. Tenemos también un poco más adelante, y ahí es donde comienzan el tema y lo comentamos en unos conversatorios pasados, y es el tema de las parábolas que tienen una versión masculina y una versión femenina. Y aquí donde vemos, en esta parte, vemos lo que es la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, del 1 al 7, donde vemos, parafraseando la palabra, nos habla de las 99, las 100 ovejas, 99 que estaban con el pastor y una que fue perdida. No necesitan arrepentimiento, y es el gozo que tiene este pastor al haber conseguido esa oveja perdida. Bien, esa es la parte de la enseñanza masculina que nos deja la porción de la palabra. Pero un poco más adelante, en los versículos 8 al 10, nos habla de la moneda perdida. Nos habla, con la similitud anterior de esta parábola, que lo que hace en este punto es la mujer que se le pierde el tema de los dracmas. Tiene 10 dracmas y se le pierde uno. Y el gozo de, a pesar de que tener 9 dracmas adicionales, al conseguir ese dracma, tiene gran gozo esta mujer. Entonces, de cierta manera, es una comparación que tenemos acá, que es siempre una versión, las parábolas van a tener esa versión masculina y femenina, pero que realmente tienen el mismo mensaje. Y bueno, mis hermanos, en este aspecto, no sé si alguno tiene algún comentario, algún aporte, o alguna parte específica del resto del contenido. Sabemos que por tiempo hacemos un resumen, a veces tocamos algunos puntos particulares, otros están dentro de la clase, pero sí me gustaría saber si estamos bien, hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que deseen compartir con nosotros en este momento. Si no, para continuar sobre este aspecto de este contenido número 6. De acuerdo. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Ok, es que no tengo micrófono y bueno, estoy aquí. Bueno, seguimos con este contenido que es amplio, pero que es maravilloso y que nos trae un sinfín de enseñanzas. En este contenido vemos, o lo vimos, todos los que vieron la clase, vieron que el Señor hablaba de lo que era el matrimonio, de lo que era el divorcio, y
vemos que en Mateo, en Marcos y en Lucas tenemos una palabra donde el Señor bendice a los niños. Entonces, vemos que después de todo ese contexto de él haber dado una enseñanza acerca del matrimonio y el divorcio, venga pues la enseñanza de los niños. Muchas veces, o en todas las veces, que cuando los adultos son los que toman decisiones, los niños no siempre son tenidos en consideración y pasan a ser los más perjudicados. Por lo tanto, no es de extrañar que el Señor, después de haber hablado del matrimonio y del divorcio, nos consigamos con esta enseñanza de los niños. Vemos que el Señor, hay unos pasajes anteriores en Marcos 9, 33, 37 y Marcos 9, 42. Allí se ve ilustrado cómo el Señor pues forma y se refiere a lo que debía ser el recibir a los niños, en recibir a un sencillo discípulo. Y más tarde pues también nos hace una advertencia sobre hay de la posibilidad de alguno de nosotros hacer tropezarlos a ellos. Fíjense que esta escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que era Jesús y del cariño que se sentía por los niños. No cabe duda de que los padres le conocían bien y se sintieron pues con ella esa libertad de traerle a los niños. Leyendo y estudiando los evangelios podemos ver, podemos percibir en muchas ocasiones que Jesús no era alguien distante, no era alguien que marcaba una diferencia con las personas sencillas, con las personas humildes, con las personas con alguna enfermedad. Era todo lo contrario. Era a esas personas a que se les acercaba. Era a esas personas que invitaba a ir con él. Y por supuesto podemos estar muy seguros de que él no era como hoy en día, pues esos políticos, esos líderes religiosos de aquel entonces también, a quienes por una imagen, por una foto, porque ve al otro, son capaces de cargar a un niño, de abrazar a un niño, de acercarse a un niño. Todo lo contrario, muchos adultos son y rechazan a los niños. El Señor hacía todo esto de manera natural. Y ya hemos dicho pues que todas las características que nos ha enseñado Cristo hasta hoy, de cómo era Él, de cómo Él se acercaba a todas esas personas y más a los niños que son unos seres indefensos. Entonces también podemos ver, ¿y por qué a los niños? Si los niños no padecían ninguna enfermedad, si quizás no tenían ninguna necesidad o cuidados especiales para que Jesús se les acercara o los llamara. Tampoco pues vemos que los haya llamado para darle una enseñanza específica. Simplemente aquí nos describe que fue un deseo de que pusiera sobre ellos sus manos mientras rogaba la bendición del Padre. Qué importante, hermanos, es presentar a los niños a Jesús. No podemos olvidar que en el Antiguo Testamento podemos ver esas terribles prácticas paganas, todos aquellos sacrificios que hacían a otros dioses entregándoles sus hijos. Vemos que hoy en día quizás no hagan esos mismos sacrificios, pero la gente hace barbaridades con los niños. Usted se mete un momentico en las noticias y ve la cantidad de abusos que hay para los niños. Violaciones, muchas cosas que de verdad que da tristeza hasta nombrarlas. Y aquí el Señor nos dice, quien no reciba a un niño, no entrará en el reino de los cielos. Y no recibir un niño es hacerle daño,
rechazarlos, etcétera, etcétera. Vemos que, que hay una cantidad de abusos ahorita y que ha existido, pero ahorita los vemos como más relevantes porque hay redes sociales donde podemos evidenciar muchas de las cosas que suceden a través del tiempo y a través de los días y a través de la barbaridad de cómo se ha metido esto tan bruscamente en la familia. Vemos también la enseñanza. Hermana Sandy, ¿tiene levantada la mano o es de la manito anterior? No, sí la levanté referente al tema de los niños. Adelante. Bien, tanto en la antigüedad y aún hoy en día, aunque como usted indicaba, no necesariamente los niños estaban enfermos en el momento en que se los presentaban a Jesús, pero los niños en la antigüedad, en la época y actualmente, siguen siendo una población vulnerable. Como usted lo indicaba, en esa época muchas veces los niños se entregaban como sacrificio a otros dioses. Sabemos que existía culto a, por ejemplo, dioses como Moloch, que exigía sacrificios humanos y los sacrificios eran los propios hijos, los niños, los que eran sacrificados. Hoy en día sigue sacrificándose a los niños, siguen siendo una población vulnerable porque muchas veces son los que no tienen todavía voz, no tienen voto, y se les vulnera aún hoy en día, aún desde el vientre. ¿Cuándo es más vulnerable una persona? Cuando ni siquiera ha nacido y aún desde el vientre ya son desechados, son asesinados, y por motivos muchas veces tan triviales como no querer en un momento de la vida tener la responsabilidad de un bebé o no sentirse preparado o no querer tener un embarazo que me cambie la figura o no querer compartir mis ingresos con otra persona que es mi familia, mi hijo y viene de mí. No querer formar una familia con la pareja con la que se está teniendo ese niño. Tantos motivos y muchas veces son realmente superficiales, muchas veces no son motivos realmente de peso, sino que en cierto modo seguimos o en la sociedad sacrificando a los niños. Sigue siendo un sector vulnerable, así mismo como lo eran las mujeres. Por eso el Señor, volviendo un poquito al tema de los divorcios, el Señor cuando indicó que no debía desprotegerse a la mujer mediante un divorcio, hoy en día sigue sucediendo en cierto modo que una mujer al separarse queda desprotegida en gran sentido, queda más vulnerable. Aunque se nos ha vendido que la mujer es poderosa actualmente o está empoderada o tiene capacidades y sí las tiene. Sin embargo, es innegable que al salir de un matrimonio, esa mujer queda totalmente más vulnerable, inclusive a merced de otros hombres que quieran aprovecharse de su situación, bien sea sentimental, emocional y aún de su cuerpo físico. Entonces, brevemente quería hacer esa pequeña cosa. Gracias, mi hermana. Sí, sí, y es lo que estaba comentando. Ahorita no rendimos culto, o como en aquel entonces, pero seguimos viendo desgraciadamente cosas muy parecidas, porque usted lo acaba de decir, es muy doloroso ver las nuevas divinidades, perdón, las nuevas divinidades, como el dinero, el sexo, la diversión, el bienestar. Muchas veces, pues, preferimos la diversión que a los niños, y el dinero que a los niños. Y se sigue sacrificando millones de niños por medio del aborto. Esta sociedad es muy permisiva,
Esta sociedad se ha transversado tanto que son los mismos padres quienes están dañando a sus propios hijos. Son la misma familia la que daña a sus propios hijos. Pero no escuchan, no se acercan al Señor, no quieren ver. Pero bueno, seguimos orando por esta sociedad, por este país y por el mundo entero. Amén. Más adelante vemos también lo que es el joven rico. El joven rico es un hombre, resumiendo la palabra, que se acerca al Señor preguntándole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, el joven dice, todo eso yo lo guardo, todo eso yo lo hago desde mi juventud. Y Jesús, bueno, lo escucha y le dice, aún te falta una cosa. Y lo que estamos hablando, y seguimos con la pregunta de la hermana que hizo desde un principio, cuando aquí el Señor dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué el Señor le dice eso? Contextualizando esta palabra, que no la hemos terminado. El Señor le dice porque Él sabía que el ídolo que Él tenía en su corazón era el dinero, y no era el Señor. Y el Señor no es que quiere que uno sea pobre y que no tenga uno nada en la vida, sino que eso no sea lo primero en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en lo que tengamos en la mañana cuando nos despertemos. Eso es lo que demanda el Señor. Entonces, siguiendo con la palabra, esa persona, ese joven, se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque no quería dejar sus riquezas, porque no quería dejar su dinero. Entonces, al ver esto, Jesús, que se había entristecido mucho aquel joven, decía o le dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si vieron la clase, podemos ver que ese ojo de una aguja lo describe como las entradas de las ciudades tenían un portón grandísimo y estas agujas o estos eran la puerta más pequeña que tenían esas entradas, porque al llegar a una cierta hora cerraban el portón grande y solamente podrían entrar por ese ojo de una aguja las personas. Era como un tamaño para unas personas. ¿Qué pasa? Para que ese camello pudiese entrar por allí, yo no lo he visto a un camello, pero sí sé lo grande que puede ser un camello. Y no solamente lo grande, sino que teniendo todas aquellas cargas, ¿cómo entraría ese camello en esa puerta donde podíamos entrar? Eran las personas. Pues quitándose, despojándose de todo lo que tenía. Y aún así tampoco podía entrar. Tenía que agacharse, o sea, doblar sus patas y poder entrar. O sea, fíjense todo lo que tenía que hacer para entrar por allí. Entonces, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aquí seguimos respondiendo la pregunta de la hermana. Entonces Pedro dijo, voy a repetir, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Amén. Aquí seguimos viendo que no somos o no tenemos nada si primero no colocamos a nuestro Señor en el lugar que corresponde, en el primer lugar. No es todo lo demás que viene abajo, Dios, esposa o esposo, hijos, familia y trabajo.
todo tiene su orden, todo tiene un orden. Y no es como decía la hermana, que nos decía la hermana Sandy, que nos afirmaba y nos confirmaba de que primero era Dios y después lo demás. No era que lo íbamos a dejar, sino que lo primero para nosotros siempre tiene que ser Dios. Por eso hay que saber contextualizar cada palabra que leemos, porque todo tiene un significado y un significado poderoso. Porque fíjense, aquí él al final dice que si todo eso lo dejamos, pues vamos a tener mucho más de lo que hemos dejado. Amén. Luego más adelante vemos la parábola de los obreros de la viña. Y vamos a parafrasear nuevamente la palabra. Aquí vemos cómo el Señor nos muestra nuevamente. Fíjense esto. En Mateo 21:16, la pueden leer en sus hogares, si ya la leyeron o si ya saben de esta parábola. Fíjense que aquí vemos un hombre, un padre de familia, que sale en la mañana a contratar obreros de la viña, para su viña, para que trabajen ese día en su viña. Y él va pasando, me imagino que comienza a las 6 de la mañana, por decir algo, y bueno, él va diciendo, te voy a cancelar tanto, te voy a cancelar un denario, dice la palabra, por el día del trabajo. Era un día del trabajo. Pero él sigue caminando y sigue buscando. A las 6 llegó uno, a las 8 llegarían los otros, a las 10, a las 11, a las 12, así hasta llegar a las 4 o 5 de la tarde. Cuando llega al final de la jornada, él dice al mayordomo, mira, llámame a los trabajadores, a los obreros para cancelarle su día de trabajo. El que llega de primero pensó, bueno, a mí me van a dar más, porque yo llegué de primero. Pero resulta que él fue viendo que a todos le estaban dando la misma cantidad. Él se molesta y reclama, ajá, porque si yo llegué primero me vas a dar igual que a los demás, incluso que el que está llegando a las 4 de la tarde. Empieza esa murmuración. Pues él dice, este señor le responde y dice, no me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Amén. Aquí vemos, primero, obediencia. Primero, también, aparte de eso, vemos el trato que Dios les da a cada uno de nosotros. Porque fíjense, en el reino de Dios, todos vamos a ser iguales, todos vamos a recibir igual, todos vamos a tener nuestra corona. El trato va a ser igual para todos aquellos que entren en el reino de los cielos. Y aquí vemos que muchos hermanos, incluso yo llegué hace 30 años a los pies de Cristo. Y a veces a los que hemos llegado, a los que estamos llegando ahorita, a veces hasta nos ven así como que por arriba de los hombros. Y fíjense lo que dice aquí esta parábola. Este señor fue buscando y buscando y buscando. Pero al final del día, a todos les dio por igual. Y esto es lo que es importante. Esto es lo que es importante. Y si usted es nuevo en Cristo, usted siéntase en el Señor, que es igual que todos aquellos que pudieron haber nacido en el cristianismo, que solo está que miremos siempre al Señor, que guardemos sus mandamientos y que hagamos en obediencia todo lo que Él nos demanda. Amén. Más adelante vemos a Zaqueo, un hombre con muchos pecados, tales como cada uno de nosotros, un recaudador de impuestos, un hombre que se había hecho rico
robando a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo. Él escucha la voz del Señor, él escucha que él va a ir hacia donde, o a las cercanías donde él estaba, donde él vivía, y él decide ir a esa multitud para aunque sea verlo de lejos, pues su estatura no lo dejaba y él se monta en un árbol sicomoro para verle, para poder él verlo a él. Él nunca se imaginó que el Señor ya sabía lo que ahí sucedería. Él nunca se imaginó que Jesús lo iba a llamar por su nombre y le iba a decir: Zaqueo, bájate de ahí que yo voy a ir a cenar en tu casa. Nunca se imaginó eso. Aquí vemos que la restauración del Señor es maravillosa. La transformación del Señor es, y lo hemos visto en cada uno de nosotros y cada quien sabe cómo el Señor los ha restaurado y los sigue restaurando y los sigue transformando. Fíjense que Zaqueo no solamente es transformado, sino comienza a servir al Señor, comienza a retribuir a las personas, porque fíjense, no solamente está en llegar a Cristo, sino también en pedir perdón a aquellas personas que le hemos hecho daño, que le hemos hecho un agravio, y si podemos retribuirle, pues hacerlo. Fíjense que Él retribuye 4 veces más de lo que estipulaba la ley. Él retribuye a todas aquellas personas, y no solamente que yo me imagino que fue y le dio un sobre con el dinero, sino que pide disculpas. Es una persona que reconoce o que reconoció su pecado y que fue obediente a todo lo que el Señor en esa noche en su casa le dijo. Y fíjense que es una de las cosas que el Señor hace. A veces nosotros estamos ocultos, pero Él nos llama. Lo vemos de lejos, pero Él nos llama y nos busca, porque saben que dentro de nosotros hay arrepentimiento. Entonces esto lo vemos aquí en Zaqueo, en Lucas 19, 2:10, una palabra maravillosa que pueden leer en su casa y de verdad que es de gran bendición escuchar y ver este personaje. También vemos al ciego Bartimeo, que lo vimos con nuestra hermana Paola, que fue bien representado por la palabra que ella nos trajo la semana pasada. Una persona que tomó su riesgo, una persona que al dejar su capa, que era lo que representaba, que él era ciego, pero él antes de que el Señor le diera su milagro, él se soltó la capa y caminó por fe, arrojó su capa por fe, tomó ese riesgo de que, bueno, yo me la quito porque yo sé a dónde voy y yo sé lo que va a hacer el Señor por mí. Y así debemos hacer todos nosotros, soltar, porque cuando soltamos, el Señor nos trae algo mejor de lo que soltamos. También vemos que es el último milagro que describe Mateo en su palabra, la palabra escrita. Vemos que es el último milagro. También seguimos viendo que el Señor sigue dando su predicción de que venía sufrimiento. Él nuevamente predice a sus discípulos la muerte y lo dice y le enseña a través del cumplimiento de los profetas, a través de todo lo que se había ya escrito. Aunque los apóstoles no comprendían lo que él anunciaba, él seguía pues dándole esa predicción, dándole todo lo que venía para que no los agarrara pues desprevenidos. Pero sin embargo, bueno, ellos en su mente finita no lo comprendían. También vemos la ambición de Jacobo y de Juan al pretender pues ser uno de los que se sentara a su diestra. Vemos que la madre de los hijos de Zebedeo, postrándose a él, le pide al Señor que quieres que en el reino pues sus hijos estuvieran uno a su derecha y el otro a la izquierda. Cuando entonces Jesús le responde: no sabes lo que pides, puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo como yo soy bautizado.
Y entonces también les dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que quieren estar preparados por mi Padre. Cuando los otros apóstoles oyeron eso, los otros discípulos, pues imagínense el enojo que sintieron contra esos dos hermanos. Entonces Jesús les dice también que el que si quiera ser primero entre todos sus siervos, como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y pretender cosas o lugares en los cuales no debemos ser llamados, sino tienen que llamarnos. También vemos otra parábola, la parábola de las 10 minas, y esto resumiendo, vemos que esas 10 minas son representadas por hermanos, por cada talento, por cada don que el Señor nos ha entregado. Esa moneda representa cada don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que debemos usarla al servicio del Señor, que tenemos que ser diligentes al cumplir el propósito del Señor y no guardarlo, ese don, ese talento, eso que nosotros no es de nosotros, el Señor nos los dio para nosotros multiplicarlo, para administrarlo, para trabajarlo con responsabilidad, para ser multiplicado y para usarlo a su servicio. Amén. También vemos hasta aquí vamos bien, hermano. ¿O tienen alguna pregunta? Si estamos finalizando. Excelente, mi hermana. Adelante, mi hermana Sandy. Bien, brevemente referente a la parábola de el dueño de la hacienda que fue llamando obreros a su siembra hasta la última hora y a todos les pagó la misma cantidad. Al final, como usted decía, creo que lo importante es poner los ojos en el Señor en primer lugar y en segundo lugar, y no menos importante, estar agradecido. Al final de cuentas, lo importante es que el Señor nos llamó a su servicio, sea que nos llamó en la última hora, o sea que nos llamó desde tiempo atrás. Más bien, sencillamente es un privilegio llevar una vida de servicio al Señor y no debemos perder esa perspectiva. Además, la recompensa nosotros no la veremos totalmente aquí en la tierra y eso es algo que a veces perdemos de perspectiva. Pensamos que aquí en la tierra es donde recibiremos todo y no, no es así. Gran parte, la mayor parte, de hecho, de la recompensa la recibiremos en los cielos cuando el Señor nos diga bienvenido, buen siervo, y nos diga entra en el descanso de tu Señor y nos reciba en mansiones celestiales que el Señor Jesús fue a preparar para sus hijos, para los que le aman. Entonces creo que eso no debemos perderlo de vista nunca, que nuestra recompensa al final de cuentas, el reconocimiento que tengamos, no lo vamos a tener necesariamente aquí en la tierra o todo como hubiésemos querido, pero nuestra recompensa va a llegar de la mano de nuestro Señor y de una manera que ni siquiera nos imaginamos. Amén, amén, mi hermana. Y un poco apoyando, como lo dice la palabra del Señor en Mateo 6, 19, 21, donde la palabra del Señor nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra,
donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, para que donde esté tu tesoro, allí también tu corazón. Amén. Amén, amén. Bueno, mire, este contenido de verdad que es muy hermoso, es enriquecedor. Los que no hayan visto la clase, por favor, véanla antes de hacer su asignación. Eh, Gracias, hermana Sandy, por todos sus aportes, por todas sus intervenciones, muy asertivas, de verdad, muchísimas gracias. Ahorita, bueno, vamos a cerrar con la explicación de lo que es la asignación y, y, y todo lo para cerrar con eso, lo que es las actividades. Por favor, colóquense, pónganse al día, hermanos, porque están pasando las semanas rápido y si ustedes se pierden de una asignación o de dos o de tres o de cuatro o de todas, les va a ser más difícil, les va a ser más cuesta arriba y, y puede que, bueno, no vayan a lograr pues terminar a tiempo. Recuerden que no solamente es la asistencia, sino que también es las asignaciones, porque eso va de la mano. Gracias. Bueno, mis hermanas, ahorita permítanme. Sí, hermana Daria, así mismo, edificante y útil para el crecimiento de nuestras vidas cristianas. Amén. Sí, la verdad que es de gran bendición cada vez que buscamos del Señor y buscamos de lo que nos tiene preparado cada uno de nosotros. Un poco acá, mis hermanos, en el contenido de la asignación número 6, permítanme para que alguien está compartiendo, y aquí lo vemos. Bien, aquí tenemos lo que son 12 preguntas de este contenido. Este contenido es bastante amplio, pero no se nos vayan a aterrorizar con esto, ¿bien? Que son 12 preguntas. Son preguntas muy puntuales, pero sabemos que hay que sentarse para reflexionar en ellas, ¿bien? Por lo menos en la primera pregunta, ¿cuánto tiempo duró Jesús en llegar a Betania luego de saber de que su amigo Lázaro estaba enfermo? ¿Qué enseñanza podemos extraer de Lucas 13, 10, 17? ¿Qué fue lo que más le impactó de Lucas 13, 23, 30? O hemos conversado de lo que están dentro de la clase. Por eso ya comenzaron a hacer las preguntas. Por eso digo, es algo puntual, pero es bastante algunos aspectos que sí hay que reflexionar un poquito. Pues mencioné y expliqué las enseñanzas de Jesús en Lucas 14, del 1 al 24, en la cena del fariseo. Menciono los aspectos más importantes de su vida en Lucas 14, 25, 33. ¿Por qué podemos decir que las parábolas de la perdida, la moneda perdida, tienen el mismo mensaje? Justifique su respuesta. ¿Qué enseñanza podemos extraer de Lucas 17, 20, 27? ¿Cuáles eran y qué principios tenían dos grandes escuelas judías que tenían contraposiciones en los aspectos del divorcio? ¿Y qué mensaje expresa Jesús acerca del divorcio? Ya tenemos ahí, pues son preguntas específicas. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del obrero de la viña? Que ya conversó mi esposa en este momento. ¿Con qué acción se maravilló al leer Lucas 19, del 2 al 10? Que quiere decir unción, y explique las dos naturalezas de Jesús. Un poco es lo que tenemos acá en esta asignación que vamos a publicar en este momento, sabiendo y entendiendo que seguimos en la misma dinámica. Seguimos en la dinámica de que a partir de hoy tienen 7 días para hacer la entrega. Es importante, mis hermanos, si vamos a ir a cada una de las asignaciones, a cada una de las semanas, primero, mis hermanos, recuerden, permítanme un momento, mis hermanos.
Bueno, primero es importante esta información. Recuerden que la nota mínima probatoria dentro del Centro de Formación Ministerial es 14 puntos. Debemos estar atentos con ese detalle. Aquí vemos, bueno, vamos a irnos directamente a lo que son las asignaciones, aunque es importante que ustedes vayan marcando lo que son las asistencias semana a semana. Acá en la asignación número 1, todavía hay 9 hermanos que no han entregado lo que es el mapa. Bien, en la asistencia de la semana número 2, tenemos aquí 8 pendientes, aunque tenemos 3 hermanas que se retiraron de la materia por distintas situaciones, pero bueno, lo tenemos en oración para que puedan continuar en otro momento. Aquí tenemos en la asignación número 2, 10 personas, 10 hermanos que no, hasta el momento no han realizado lo que es la asignación número 2. En la asignación número 3 tenemos a 11, para que vayan teniendo en cuenta que los que han entregado, aquí han entregado ya calificadas en la asignación 4, 11 hermanos. En la asignación 5, parte 1, para que cargue, ok, tenemos 9 calificadas. Tenemos 12 por asignadas. En la parte 2 del contenido 5, aquí tenemos una entregada, tenemos que verificarlo, más seguro lo entregó hace poco, vamos a constatar esta información, y tenemos en la parte 2 que se vence hoy a las 11:59, solamente 4 calificadas, 4 entregadas, 5 entregadas y 16 asignadas. Bien, entonces en ese sentido debemos ir avanzando con esto, porque ya lo que nos queda es las 3 clases nos quedan, 3 semanas de clases nos quedan. Contenido 7, parte 1, contenido 7, parte 2, y el contenido 8 y 9 lo vamos a tomar en una sola semana. Entonces, en ese aspecto, aunque va a estar separado en la semana, son contenidos muy específicos que podemos ir abordando. Bien, entonces, dentro de la planificación, gracias al Señor, la verdad que nos ha permitido, y esas son una de las ventajas que tenemos en el online, que podemos estar de manera ininterrumpida, indistintamente sea feriado o no sea feriado, sea cualquier sea la circunstancia, que los que están viendo clases presenciales en este trimestre, la verdad que la Gran Colombia con el tema electoral ha sido bastante complicado el tema de ver las clases presenciales, pero nosotros hemos tenido la bendición de poder verla online en este tiempo, y la verdad que hemos cumplido hasta el momento con lo planificado dentro del trimestre, semana a semana. Y la verdad que eso es una gran bendición de poder estar lunes a lunes en estos conversatorios y para hablar de los asuntos de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante. Y se y se ve por su palabra. Entonces, mis hermanos, ya vimos que algunos han tomado la sugerencia, el consejo que le dimos, que al tener toda la información más fresca después del conversatorio, el día de hoy, el día de mañana, o el día jueves más tardar, están haciendo las asignaciones. Y creo que a algunas hermanas ya les ha resultado que es mucho más fácil hacer las asignaciones en los días posteriores, cercanos a lo que es el día de conversatorio, que dejarlo o lo posponen por muchos días, ya que hay muchas informaciones que tomamos en consideración, pero después se nos pueden olvidar. Si no tomamos de repente, quizás no tomamos nota de algunos aspectos, entonces es bastante cuesta arriba cuando tenemos que entonces retornar a la clase, tenemos que verla nuevamente, recoger la información. Entonces ahí es donde verdaderamente el tiempo de sentarnos a hacer las asignaciones es mucho mayor que hacerlo con toda la información fresca. Entonces, en ese aspecto es una sugerencia que mantenemos, que es importante de ir llevándolo, pues, poco a poco. Bueno, lo pueden empezar desde ahorita en esta sugerencia que le estamos haciendo, y la verdad que verán el cambio en este aspecto. Y bueno, y los que les falten
alguna de las semanas anteriores, bueno, que vayan progresivamente, por lo menos colocando el tiempo para ir viendo y recordando todo lo que es la información para hacerlo. Por acá nos dice, por acá, pues déjame verificar el chat, nos dice la hermana Isolina totalmente. Y el tiempo pasa volando. Sí, sí, no, la verdad que desde el mes de mayo, la verdad que ha sido de esta manera. Y ha sido, pero fuerte. Todo el mes de junio se pasó, pero rapidísimo. Y ya estamos ya entrando en el mes de julio. Y así va a pasar. Y seguirá pasando. Bueno, mis hermanos, si no, en este aspecto, si no tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre todo esto que lo hemos conversado, no sé, si alguna hermana tiene ahí algún detalle que hablar en este momento. Si no, hay algo así que hermana nos puede despedir en oración en esta noche. Nuestra hermana Dari, Isolina, nuestra hermana Paola, nuestra hermana Belki, nuestra hermana Milka, nuestra hermana Marlene, nos puede despedir en oración. Adelante, hermana Paola. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a despedirnos de este conversatorio, pero no de la presencia de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por lo maravilloso y hermoso que ha sido en este tiempo, Señor. Una noche maravillosa donde hemos podido compartir parábolas, historias, enseñanzas que llegan a nuestros corazones, que nos retan, que tocan nuestras vidas y hacen que nosotros podamos ser mejores, Señor, mejores personas, mejores cristianos, Señor. Demostrar un testimonio digno, Señor, de ti. Gracias, Padre, por la vida de nuestros profesores, de Thais y de Jordi. Bendice sus vidas, Señor. Te pedimos que tú puedas guardarles, Señor, de cualquier ataque del enemigo. Bendice su familia, bendice, Señor, todo lo que ellos hacen. Padre, te pido también que bendigas a mis hermanos, Señor, a mis compañeros de estudio, Señor. Guárdales en lo que queda de semana, en lo que está comenzando, Señor. Te pido que guardes en sus trabajos, su familia, que nos puedas dar vida, salud, Señor, y que podamos continuar estudiando tu palabra. Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta fidelidad hacia cada uno de nosotros, Señor. Permite que podamos tener un descanso reparador, que mañana podamos retomar nuestras actividades, Señor, y que tú puedas seguir sorprendiéndonos con tus bendiciones, con tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que tengan una feliz noche. Estamos a la orden, en contacto, cualquier cosa por el chat del grupo de Día y Hora de Jesús. Un abrazo.